Hola, yo soy Mundo y estamos en una nueva temporada de Gaia, ya renovados después de un pequeño descanso creativo en el que estuve planificando las ideas para esta tercera temporada de Gaia. Esta tercera temporada de Gaia va a ser un poco más corta y va a tener un formato distinto. En primer lugar, no me van a ver, lo siento por ustedes. Y en segundo lugar, esta temporada no va a tratar específicamente con capítulos tan largos, sino que voy a intentar contar experiencias un poco más personales, a modo tipo de storytelling, a modo de narración, de novelas que a mí me gustaron, o de novelas que no necesariamente me hayan gustado, sino que tienen un punto característico que yo las destaco y por lo cual quisiera recordar la experiencia de haberlas leído y cómo se complementó con mi vida. Y para esta ocasión tenemos una de las novelas más importantes en la historia de la literatura universal, que fue escrita por Oscar Wilde. Pues ya saben quién es Oscar Wilde, y es el retrato de Dorian Gray. No voy a empezar a hablar de la sinopsis del retrato de Dorian Gray propiamente hablando, porque considero que sería innecesario, sino que vamos a comenzar hablando de por qué yo aterricé a leer la novela del retrato de Dorian Gray y el motivo de por qué está en este capítulo, de algo que a mí me llamó muchísimo la atención después de haber leído la obra y después de haberla comparado con su símil cinematográfico de 2009. Y por eso el capítulo de hoy, el primer capítulo de la tercera temporada de Gaia, se llama El retrato de Dorian Gray y la peor adaptación de la historia. Para comenzar, quisiera destacar que, bueno, en un contexto de pandemia, el año 2020 fue muy difícil para muchísimas personas. ¿Por qué? Por condiciones económicas, condiciones familiares, algunas que desafortunadamente desencadenaron en violencia, pero principalmente o mayoritariamente en el cuestión de qué hago con mi tiempo o en qué invierto mi tiempo. En ese momento de mi vida yo estaba trabajando y estudiando, home office y después clases en la tarde, lo cual, pues vamos, me consumía la mayor parte del día y yo sentía una especie de vacío, digamos un vacío cultural. Yo en la preparatoria, eh, o entre los 15 y 17 años leía bastante y este hábito siempre lo tuve. ¿Por qué tuve ese hábito? Bueno, yo fui a una secundaria en el Estado de México en donde había un programa que se llamaba Leer para Crecer en el que tenías que entregar como una reseña y una actividad acerca de un libro en un portal de internet del gobierno del Estado de México en la Secretaría de Educación. Y ahí conocí grandes obras como Batallas en el Desierto, El Llano en Llamas, Frankenstein, entre otras. Y bueno, eso pues vamos a agradecer al gobierno del Estado de México porque fomentó mi hábito de la lectura en ese sentido. Pero bueno, en la preparatoria igual leía bastante y después el hábito como que lo vas dejando, ¿no? Uno lo va perdiendo y como en uno de los propósitos de Gaia es impulsar la lectura en esta temporada y con esta historia pues vamos a tratar de impulsar la lectura desde la perspectiva pues del narrador, de mí que soy el narrador de esta historia. Y bueno, tuve mi etapa de que leía mucho en la secundaria, mi etapa de que leía mucho en la preparatoria, un inter en la universidad, alguno que otro libro, pero nada destacado. Ya a mis tantos 20, 21, 20 años, pues no tenía bastante que no le echaba el ojo a un buen libro, pero bueno, ese es un dato anecdótico. Y un día me pidieron una tarea en la cual pues tenía que utilizar un libro de la página de Script. Antes que nada, Script no me está pagando, ojalá me estuviera pagando por lo menos con la membresía, pero no me está pagando nada. Y bueno, Script es una plataforma que se denomina el Netflix de los libros, en donde tú pagas una cantidad aproximadamente de entre $8 y $10 o 150 a 200 pesos al mes para poder leer un gran catálogo de libros que tienen, entre la mayoría en formato de pub, o audiolibros, o revistas, o muchas cosas más, e incluso libros que están subidos ahí en el formato de documentos que no puedes descargar o consultar si no tienes tu suscripción. Entonces yo me suscribí digamos, para hacer la tarea de una materia que no voy a mencionar. Utilicé la fuente y pues bueno, dejé la suscripción ahí, que usé el más gratis, pues. Como dejé la suscripción ahí, pues a mí se me olvidó y un día veo que me hacen un cargo a mi tarjeta y cuando le hacen a uno un cargo en su tarjeta que no pidió, pues eh, se enoja, pregunta y revisa y veo que es de Script. Voy un poco enojado a la plataforma a intentar cancelar, pero veo que si cancelabas no podías utilizarla, digamos, no podías aprovecharte de los privilegios de la plataforma.
Entonces dije, bueno, pues la cancelamos, puse un recordatorio para cancelarla un día antes de que terminase la suscripción, así no me cobraran. Y bueno, dije, pues algún libro me puedo leer, digo, estoy en mi casa, no gasto en traslado, tengo bastante tiempo, puedo leer un libro. Entonces fui como a las sugerencias y primero intenté leer un libro como de, eh, no me acuerdo el nombre, pero era como de intentar relacionarse con las personas y no funcionó, no tuve química con él. Pero vi el retrato de Dorian Gray que hace muchos años me lo habían recomendado. Aterricé en él, empecé a leerlo, empecé a inmiscuirme con la historia, me empecé digamos, a enloquecer por la historia de Dorian Gray. Y pues está de más decir que me encantó. Dorian Gray fue un detonante para un hábito que yo practico hoy en día. Gracias Oscar Wilde, gracias Script, gracias Dorian Gray. A partir de ahí, de haber leído el retrato de Dorian Gray, pues comencé un hábito casi de leer un libro por semana o estar constantemente siempre leyendo un libro o un artículo o alguna publicación. Con lo cual, bueno, le agradezco a retrato de Dorian Gray. Y bueno, esa es la historia de cómo aterrizo en el retrato de Dorian Gray. Con esto quiero destacar que, bueno, a mí el libro evidentemente me gustó mucho y fue un periodo de mi vida, no tiene tanto tiempo, en el que me obsesioné mucho con intentar leer libros y ver sus adaptaciones cinematográficas. Por ejemplo, no sé si lo sepan, pero Duro de Matar eh, tiene su tiene su libro que les prometo el dato después, pero tiene un libro. Si me acuerdo, ya me acordé. El nombre del libro es Nothing Lasts Forever, nada dura para siempre. Solamente está en inglés y no lo he encontrado ni en ese idioma. También, por ejemplo, Yo Robot, pues tiene su libro y a partir de ahí me obsesioné con leer todas las novelas de Isaac Asimov, desde Yo Robot hasta Los Límites de la Fundación, que es el último libro de esa saga. También, por ejemplo, leí American Gods y después intenté ver la serie, no la terminé. Leí también Little Fires Everywhere o Pequeños Fuegos por todas partes de Celeste NG y terminé la serie que está bastante parecida, tiene sus diferencias, ya hablaremos un poco de ella, pero igual me gustó mucho. Good Omens de Neil Gaiman y Terry Pratchett, la serie es idéntica y yo creo que no le reprocha nada al libro, o sea, es genial. Y bueno, la película, digamos, la película basada en un libro que a mí más me impactó o que más me gustó fue Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que bueno, la adaptación cinematográfica es genial y todo el mundo la ama. Y con razón. Entonces, un día explorando en una tarde de ocio en Amazon Prime Video, se me ocurrió buscar el retrato de Dorian Gray y vi que estaba la película del retrato de Dorian Gray. Y digo, si la película es genial, si el libro es genial, la película tiene que ser por lo menos decente, o por lo menos entretenida, o por lo menos agradable. Esa era mi premisa y tristemente no es así. La película del retrato de Dorian Gray posiblemente sea la peor adaptación cinematográfica de un libro que yo haya visto. Es una cosa bastante extraña porque al principio arranca bien, pero tiene muchísimos errores y hay un error en particular que a mí se me hace muy tonto y que no sostiene una trama por sí mismo. Vamos a omitir los errores, digamos, temporales, como por ejemplo que en la película Henry tenga una hija y ande con Dorian Gray, que bueno, eso como sea, sino que para quien no conozca la historia de Dorian Gray, pues es sencilla. Dorian Gray eh, recibe una herencia cuantiosa y vive en una mansión y el muchacho es muy guapo, es hermoso y un día Henry, su compadre, digamos, su vecino, alguien de la alta sociedad, del mismo círculo de personas ricas, lo presenta con Basil. Y Basil es un pintor que estaba buscando una inspiración, se inspira en Dorian Gray y le crea el retrato más hermoso y la mejor obra que haya pintado, que es el retrato de Dorian Gray, por eso se llama así. El problema que tiene el retrato de Dorian Gray es que cuando Dorian hace algo malo, él nota cómo el retrato le cambia el gesto. Y cada que hace algo malo, el gesto se va volviendo más macabro, lo cual espanta a Dorian y esconde el retrato. Pero al esconderlo y al no ver las cosas malas que está haciendo, él hace y más fechorías y un montón de cosas malas. Y bueno,
Eh, la verdad, la película de Dorian Gray, ya que hablamos un poco de la sinopsis del libro, sí se parece, sí tiene los detalles ahí, eh, pero igual yo siento que está demasiado rara en el sentido de que quizás no corresponde con lo que cuenta el libro en un principio. Sí, Henry, digamos, le ayuda a Dorian Gray a inmiscuirse en la alta sociedad, pero no de forma descarada, sino que de forma descarada Dorian se inmiscuye él solo, ¿no? Es una cosa que a mí me molestó. Y en segundo lugar, perdón, digamos que hay un detalle que hace que se vuelva la peor adaptación de la historia. En el libro Dorian Gray se enamora actriz de una actriz de teatro, como dije, que se llama Sybil Vane. Muy hermosa la muchacha y todo. Por culpa de Dorian y su, eh, digamos, tontería, la muchacha se suicida porque se había enamorado de él y él no fue a ver la obra de teatro. Lo cual podría parecernos un motivo bastante tonto, pero evaluemos la situación de la muchacha. O sea, ella trabajaba en un teatro muy de medio pelo, sus condiciones eran precarias y lo único que tenía era su familia y el teatro y ya a Dorian. Eh, Al hacer esto, digamos, antes de que pase el suicidio de esta Sybil Vane, el hermano de ella se va, digamos, a la marina y después regresa y se quiere vengar de Dorian. Cuando va a los lugares que frecuenta Dorian, esto en el libro, y le dicen es ese güey, Dorian lo engaña inteligentemente, le dice yo no puedo ser Dorian, amigo, porque de lo que ya pasó, han pasado tantos años, no me acuerdo exactamente, 20, 25 años, y yo no puedo ser porque yo soy muy joven. Y tiene sentido porque Dorian no envejece a causa del retrato. Pero en la película cometieron la brillante idea de que efectivamente el hermano de Sybil Vane va y amenaza a Dorian en su mansión y le ve el rostro y lo conoce. Le dice, te voy a partir tu madre, te conozco. Se va, pasan los años, pasan un montón de cosas en la vida de Dorian y efectivamente han pasado los años y vuelve a suceder la misma escena del libro con un problema. Dorian le dice al hermano de Sybil, tú no me conoces, yo no puedo ser Dorian Gray. No me acuerdo si en la película dice soy su sobrino o soy otra persona, pero algo así muy tonto. Lo cual, pues, a mí me dejó anodadado, me enojó mucho, porque todo el sentido de la película y todo el sentido de la trama tan impactante de Sybil Vane, su familia y su tragedia, pues se vio hecha trizas por un capricho de dirección o un error de guión o no sé. Pero la idea de que no conozca al casi cuasi asesino de su hermana porque ya lo vio y que le diga, no, yo no soy, yo soy Carlos Santana, pues se me hace muy, muy ridículo y por eso, y por un montón de cosas más que no pienso numerar, pero principalmente por ese motivo. La película del Retrato de Dorian Gray de 2009 es la peor adaptación cinematográfica de un libro de la historia, lo cual demuestra una cosa, que un libro sea una obra maestra, no quiere decir que un director o una productora o unos escritores o unos guionistas o lo que sea mediocres pueden hacer una mala película o una horrible película. Así que bueno, yo fui Mundo, me despido y estaremos grabando un nuevo episodio esta semana. Así que comenten, denle like, compártanlo y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.